Bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa científico-cultural virtual de la Facultad de Ciencias Biológicas. En esta oportunidad recibimos al estudiante ya de los últimos ciclos de la carrera, Carlos Joel Moisés Tamay Libaque, y nos va a hablar sobre el tema característica de los seres vivos. Invitamos a Carlos Joel para que él mismo se haga primero una presentación de cuáles fueron sus motivaciones para escoger la carrera de biólogo y cómo está yendo es la parte final de su formación. Invitamos a Carlos Joel para que participe. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches ya a todos. En esta ocasión, parte invitado del profesor Chimoy. Vamos a hablar de un tema muy básico y tal vez un repaso de lo que actualmente ya sabemos, que es la característica de los seres vivos. Continuando con lo que mencionó el profesor sobre cómo elegí mi carrera actualmente, bueno, de pequeño siempre ha habido una cierta emoción a conocer lo desconocido. Y una de las ciencias que más llamaron mi atención desde el colegio fue la biología. La biología siempre tiene eh, ese afán, ¿no? Por averiguar algo más, de tener algo más. Y eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Averiguar, aprender, investigar. Y no conformarse con lo que actualmente ya se sabe, ¿no? Que eso se aprende en la universidad, en el colegio. Sino más bien averiguar más de lo que actualmente ya tenemos. Y si hay que reforzar una idea, como actualmente lo vamos a hacer, la hacemos. Y esa es la intención de esta disertación que se va a hacer hoy día. Bueno, continuando, voy a presentar mi pantalla. Un momento. Y para variar, un momento. Tengo un par de problemas, ahorita voy a resolver. Ya, ¿se puede ver? Ok. Una de las temáticas más fascinantes que nos despierta un vivo interés es sobre el origen de la vida y lo que la vida misma significa. No solamente hablamos del ámbito científico, también hablamos de diferentes ámbitos filosóficos y religiosos, pero nos despierta un cierto vivo interés, ¿no? Y nos resulta realmente frustrante no definirla tal, porque la vida como tal no tiene una definición propia. Más bien, la vida, según la definición que actualmente tenemos, aborda ciertos problemas como, o ciertas características importantes. Una de ellas es la... Un momento, por favor.
Por ejemplo, uno de los elementos importantes es, por ejemplo, en cuanto a ciertas características. Entonces, lo vamos a abordar una por una. Una de las definiciones que tenemos actualmente o características es la organización. Los seres vivos innatamente tenemos una organización, una característica específica o compleja. Cada tipo de organismo mantiene su forma, su aspecto, y está constituidamente por químicos, por células, pero todas están formadas por simples células. Y según el grado de organización de este ser vivo, pueden contener una o millones de células. O sea, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Así las células se organizan y forman tejidos, los cuales estas forman órganos y estas también se forman un sistema. Y actualmente forman un aparato y finalmente un individuo. Eso es algo innato dentro de nuestra especie y también de otras especies. Entonces, la primera característica es el nivel de organización de un ser vivo. Innatamente tiene que haber para definirlo como tal cual. Otra definición que realmente se da es en cuanto a la suma de actividades químicas que realiza un organismo, que es en este caso el metabolismo. Este metabolismo le permite al ser vivo crecer, conservarse y repararse a sí mismo, lo cual le permite ciertas actividades y también mantenerse vivo. El metabolismo se realiza de dos formas, que actualmente ya sabemos, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Entonces, el ser vivo tiene que realizar esas actividades. El anabolismo, o totalmente como se le conoce como biosíntesis, es el proceso en el cual un organismo realiza de hacer sustancias mucho más complejas a realizar sustancias mucho más sencillas. En este caso lo tenemos la formación de proteínas que derivan o la unión de aminoácidos. Y otro que ya, se sabe muy bien es el catabolismo, que es el desdoblamiento o degradación de sustancias mucho más complejas, hasta tener sustancias mucho más sencillas. Y en el caso, el claro ejemplo es la glucólisis, porque de ella podemos obtener el ATP, que es para el uso de energía. Entonces, la segunda característica importante que reúne un ser vivo es el catabolismo, el metabolismo, que esta a su vez se desarrolla en dos, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Una tercera característica también importante es el movimiento. Todo ser vivo tiene que moverse. Hay ciertos movimientos imprescindibles en ciertos seres vivos, pero todos de ellos se mueven. ¿Qué es el movimiento? El movimiento consiste en un desplazamiento de un lugar a otro que se realiza, ya sea caminando, brincando, rectando, nadando, volando, etc. Pero sí o sí realiza una locomoción debido a la presencia de órganos que le permiten tal locomoción, como en este caso los cilios, los flagelos, o debido a la construcción muscular, ¿no? Como en caso de nosotros y la mayoría de los seres vivos que conocemos. Ahora bien, esta característica, al parecer, es cuestionable que las plantas no realizan, pero están alejados de la verdad. Es cierto que las plantas realizan un movimiento mucho más lento y menos fáciles de observar, pero indudablemente existe un movimiento. De tal cual ejemplo tenemos el tropismo, que son movimientos de orientación que realiza la planta. También tenemos también las nastias, que son tipos de estímulos que la planta, que ciertas plantas realizan, ya sea para alimentarse, para orientación o de crecimiento. Entonces, una de las características más importantes que reúne un ser vivo es el movimiento.
Ahora bien, otra característica, una de las características más importantes también es el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es el proceso que se permite o que realiza el ser vivo para aumentar su volumen de la materia actual que tiene. Todo organismo lo realiza. Por lo tanto, el crecimiento es el aumento de ¿qué? De una masa de resultante del número de células, es decir, que la célula va aumentando su volumen o que la misma célula aumente. Es decir, de 1000 células ahora tenemos 100.000, poco a poco. No es un crecimiento inmediato, sino relativo. Y ciertos organismos crecen o siguen creciendo hasta la muerte. Como un claro ejemplo tenemos las plantas. Las plantas crecen hasta la muerte, ¿no? Y claro ejemplo tenemos los árboles. Otros seres vivos realizan hasta ciertas etapas. Solamente llegan hasta la adultez. En este caso lo realizan la mayoría de los mamíferos, incluyéndonos nosotros, ¿no? También los seres humanos, que llegamos hasta cierta talla, hasta cierto volumen, hasta cierto crecimiento durante un espacio de nuestra etapa de vida. Bueno, un dato curioso es la secoya, que vive en California, es una planta. Estos árboles son muy antiguos y pueden crecer relativamente casi toda su vida. Algunas secoyas que ya tienen 3.000 años de edad pueden llegar a las 120 metros de altura y fácilmente pueden superarla. Entonces, un claro ejemplo de que un ser está vivo o muerto o inerte es que el ser vivo crezca. Indudablemente tiene que crecer. Otra característica de los seres vivos es su adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es la propiedad del cual un animal o planta se adecúa a su medio ambiente. Si el medio ambiente no es favorable para a sí mismo, a su especie o a sí mismo, este animal o planta se tiene que adecuar. Entonces, el animal se tiene que adaptar a la conveniencia del medio ambiente, no el medio ambiente se adecua al animal. Entonces, ¿a qué se debe ello? Depende mucho de la irritabilidad celular o de las células, que a sí mismas pueden transformar o crear nuevas estructuras o adaptarse a ciertos estímulos. De ahí de que se habla mucho o se sustenta básicamente la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de adaptación sencillo que acá en Perú tenemos es los pobladores que habitan en la sierra peruana. Indudablemente, estas personas, nuestros hermanos, tienen glóbulos rojos aumentados, por lo cual el medio ambiente donde vive hay poca oxigenación, y por lo tanto su masa de glóbulos rojos tiene que aumentar. Entonces, un claro ejemplo de adaptación de un ser vivo. Otro claro ejemplo, ¿no? que también se toma en cuenta, que no le he puesto aquí, es la reproducción. Hay un dicho muy que nosotros como biólogos, ¿no? O alguna vez nosotros hemos escuchado, es que la vida solo puede proceder de otra vida. La vida crea otra vida. Entonces, como seres vivos tenemos en cuenta que nosotros venimos de otro ser vivo. Por lo tanto, esta teoría hasta ahora es irrefutable. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que el ser vivo está hecho o adaptado para reproducirse. ¿Qué es la reproducción? Es una característica lo cual nosotros o los diferentes seres vivos que habitan esta tierra se utilizan para poder perpetuar la especie y poder engendrar otros nuevos individuos. Y las formas más clásicas que tenemos son la forma asexual y sexual. Entonces, como he visto, la adaptación es una característica que apoya, ¿no?
que apoya o que sustenta parte de la evolución, la reproducción es lo contrario, porque la reproducción dice que sí o sí, para que haya otra vida, tiene que haber otra vida. Entonces, es cuestión de análisis, de meditación, reflexión, ¿no? Y investigación de lo que actualmente tenemos. Otra característica que tenemos es la irritabilidad. Todo ser vivo lo tiene. ¿A qué se refiere con irritabilidad? Es una respuesta inmediata que ejecuta los seres vivos ante la presencia de ciertos estímulos. Un estímulo, ¿qué es un estímulo? Es cualquier variación de las condiciones ambientales que actualmente tiene el ser vivo. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos en una temporada de primavera, ¿no? Ya muy pronto acerca el verano. A través de nuestro sistema nervioso podemos detectar los cambios climáticos, podemos detectar los cambios de temperatura, ¿no? Ese es un estímulo, y por lo cual nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro sistema nervioso lo considera una irritabilidad del medio ambiente, lo cual estamos viviendo. Entonces, la irritabilidad se divide en dos. Una de las que son innatas y una de las que son adquiridas. Las innatas es las que se heredan desde el nacimiento. Un gran ejemplo tenemos los gansos. Cuando son crías, estos pueden reconocer viendo el cielo si mediante la sombra, si el animal es su madre, la que vuela, o si es un halcón. Esto aumenta en gran medida el nivel de supervivencia de un animal. Entonces, igualmente el mono sabe diferenciar entre las sombras de una serpiente o no. Entonces, cualidades innatas que adquiere cada ser vivo a través del ADN. Ahora bien, también hay cualidades o irritabilidad adquirida, lo cual el ser vivo aprende y de ello se adapta, ¿no? Y claro ejemplo que de los seres vivos que se adaptan a su medio y adquieren conocimiento es el ser humano, ¿no? Que inteligentemente, con su inteligencia, se ha podido adaptar a todos los medios que hay en nuestra Tierra. Ahora, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad del ser vivo de mantener en sí mismo su equilibrio, su medio interno. Por ejemplo, un claro ejemplo es el equilibrio ácido-básico. El ser vivo, o nosotros, o en general, debe realizar homeostasis. Otra característica que también es la temperatura, ¿no? Nosotros no podemos pasarnos de los 37 grados, tampoco podemos bajar de ello. El cuerpo tiene mecanismos, si en caso el cuerpo se enfría, si en caso el cuerpo sufre un aumento de la temperatura, el cuerpo tiene mecanismos. Y por último, que también se puede considerar, y también lo consideran muchos libros, es la capacidad de evolución. Aún no se tiene en cuenta como una característica, pero igual se menciona. La evolución biológica es un principio integrado, ¿no? Que realiza un ser vivo conjuntamente con la irritabilidad y la adaptación y que sufre ciertos cambios para poder adaptarse a cierto medio al cual este no está adaptado. Ahora bien, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y hemos realizado hasta ahora, una de las grandes preguntas que se realizan actualmente, y tal vez tengamos una respuesta clara o no, es los virus. La pregunta va para ustedes. ¿Los virus, como tal, se les considera seres vivos o no? ¿Cumplen ciertas características de los seres vivos o no? Según lo que hemos visto, la irritabilidad, la adaptación, la reproducción, el crecimiento, el movimiento, la organización y el metabolismo
¿cumplen ciertas características los virus o no? ¿O hay una delgada línea entre lo vivo o lo inerte? Entonces me gustaría que puedan averiguar sobre ello. Aunque ya hay una concesión que actualmente tenemos sobre los virus, pero siempre es bueno refutar y seguir investigando sobre este tema. Bueno, eso sería lo que quería explicar sobre mi disertación, sobre ciertas características. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer con total confianza. Profesor Chimoy, ¿me encuentra? Sí, sí, Carlos, he seguido atentamente tu exposición y yo creo que tal vez Víctor o Ronaldo que han estado asistiendo quieran hacer alguna pregunta para yo hacer algunas al final. Sí, Ronaldo, profesor, ¿escucho? sí, sí, adelante. Sí, he estado también atento y una pregunta, de todo, definir a un organismo como un ser vivo es que tiene que cumplir con los términos dados por Joel Talmay. ¿Debido a qué? Porque hay ciertos minerales, por ejemplo. Me parece que no le Y para escucho, definir profesor. ¿me escuchó? Sí, se te escucha un poco mal, me parece. ¿Me puede repetir? Ahí se me escucha bien. Sí. Ya, decía, ¿no? Para definir, bueno, según lo que he leído, para definir a un ser vivo, a un organismo, es que tiene que cumplir con todas las características. Todas las características tienen que ser, tiene que estar como uno solo, ¿no? O sea, el crecimiento, reproducción, diferenciación, adaptación, tiene que estar en un solo organismo para definir tal como un ser vivo, ¿no? Debido a esto, ¿por qué? Porque hay ciertos minerales que exhiben crecimiento, pero solamente ese término. Entonces, para definir a un organismo como ser vivo, tiene que cumplir con todas estas características que lo has dicho. Eso es lo que yo he leído Sí, mira, una vez cuando estuve enseñando a niños, recuerdo una pregunta muy interesante que me decían, ¿cómo yo sé que ese gato o ese perro está vivo? ¿Cómo yo sé de que esta piedra está viva o no? Según el diccionario, la vida no tiene una definición tal cual. Más bien, la vida la define como características de las que actualmente se conocen. Entonces, las características que actualmente tenemos es que le ya mencionadas. Entonces, por ejemplo, un sencillo ejemplo, ¿no? El gato. El gato crece, el gato tiene una organización, una compleja organización, el gato se reproduce. Si al hacernos esas preguntas reúne las características ya mencionadas, podemos definir de que tal gato se le considera vivo. Ahora bien, eso es dentro del entorno o de la ciencia biológica. Y ya dentro del ámbito religioso y filosófico, ya esas ciencias tienen sus propias opiniones sobre lo que definir vida. Entonces, hay una cierta, ¿no?, organización que se debe seguir. Por ejemplo, la delgada línea que se tiene actualmente es, por ejemplo, de los átomos se generan moléculas y de las moléculas se generan macromoléculas, ¿no? Y las macromoléculas se generan células. Ahora bien, entre las macromoléculas y las células, entre moléculas y células hay una delgada línea entre lo vivo y lo inerte. Ahí está básicamente casi nuestra respuesta al origen de la vida. Y ahí es donde se debe investigar más y ahí es donde se debe dar más ahínco en la investigación, ¿no? Si
Si tienen una opinión, alguna pregunta, hágalo. Estoy gustoso de escucharlos y resolver sus dudas. Muy bien. Tal vez Ronaldo quiera preguntar. No, es más que todo una opinión sobre la última pregunta. Buenas tardes, buenas noches, ante todo, profesor, Joel. Una opinión con respecto a lo último que mencionó sobre la pregunta de los virus, donde, claro, es un microorganismo, pero que solo consta con un ácido nucleico, ¿no? Que está rodeado por proteínas, ¿no? Una cubierta proteína. Pero pues no puede replicarse solo, sino que tiene que utilizar ciertas células, utilizar el genoma de las células para poder hacerlo. Por lo tanto, no entraría con esas características que necesita un ser vivo, ya que no hay irritabilidad como lo tendría una bacteria de responder a ciertos estímulos, como cuando hacen una recombinación, por ejemplo, claro, una recombinación en el plasmio, una clonación de proteínas recombinantes en todo caso. Y bueno, eso era mi opinión y agradecer, ¿no? La exposición de mi compañero. Claro. Muy bien, Ronaldo. Y yo también quería redondear lo que había hablado Víctor, ¿no? Víctor Miranda. Es que este conjunto de características, como tú mismo lo señalas, no hay una definición de vida, sino un conjunto de características que prácticamente, por así decirlo, definen al ser vivo, ¿no? Al organismo. Pero indudablemente que no sé, no sé, tal vez la característica más importante y que es justamente yo pensé que lo ibas a mencionar, Carlos, que es la definición de vida a nivel molecular, ¿no? La vida a nivel molecular se define como entidades que han aprendido, ¿no? Que han adquirido la propiedad de autoperpetuarse y controlar su medio ambiente y controlar su metabolismo. Esa es como se define la vida a nivel molecular. Entidades que han aprendido a perpetuarse, ¿no? Porque justamente ellos hacen reproducción y tienen la capacidad de adaptarse, ¿no? De adaptarse y tener el metabolismo. Porque eso es lo que define, por ejemplo, un virus. Un virus es una entidad que obligadamente se le conoce como es un parásito molecular. O sea, el virus es un parásito obligado. Él no puede reproducirse solo, él no puede estar solo, tiene que estar dentro de una célula para utilizar a la célula, infectar a la célula y él propagarse. No hace metabolismo. Él no genera ni gasta energía. Solamente él se reproduce. Pero lo que sí es interesante tener en mente, lo que en algún momento lo mencionaste también, o sea, no quedarse en una etapa, ¿no? Lo que sí es interesante pensar es qué pasaría si los virus evolucionaran y evolucionaran hacia tener un metabolismo y hacia tener una capacidad de adaptación, ¿no? Que es lo que muchas veces pareciera ser que ocurre, ¿no? Sobre todo con los virus que tienen también membrana parecida a la membrana celular la plasmática, ¿no? Que es este tipo SARS-CoV-2, ¿no? Entonces tenemos ante eso, yo pienso que lo más relevante a tener en cuenta es el futuro que los virus tienen en su evolución. Porque la evolución de ellos apunta hacia, como la de todo parásito, a la de perfeccionar la relación huésped-parásito. O sea, ese es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien, yo sé Carlos, que tienes tiempo ya programado y que nos has dado una parte de tiempo para estar esta tarde con nosotros. Te agradezco, ¿no? Por la participación y exhorto una vez más a los jóvenes que quieran participar, ¿no? Que presenten su ponencia, que presenten su idea, si quieren discutir algún proyecto, que lo presenten. Y eso va a ser muy bien sobre todo para nuestra facultad, que está en una etapa en la que debe mostrar
toda, por así decir, toda su vitrina, ¿no? Su vitrina, porque, bueno, a nivel profesional, durante la pandemia, los microbiólogos y los biólogos en general egresados de la Pedro, a nivel nacional, han jugado un papel muy importante en esta pandemia, ¿no? Y lo digo esto con bastante alegría, porque justamente uno de los problemas que tiene nuestra universidad en general ha sido este problema del licenciamiento, ¿no? Pero ya creo que esperemos que sea eventual, porque, insisto, ¿no? La calidad de los biólogos que han afrontado la pandemia, los egresados de la Pedro, han jugado un partido muy, muy importante en el diagnóstico, en el tratamiento de esta pandemia. Ok, muchísimas gracias, Carlos, y te deseo toda la suerte en tu futuro profesional. Y muchas gracias a Víctor y a Ronaldo por su participación. Y a los que van a ver este programa vía Facebook, les solicitamos que sus preguntas, sus inquietudes, las hagan llegar a Carlos Tamay, que en su presentación dio su correo. Si no, le podemos proporcionar el correo electrónico. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Tomás.